Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, dar la bienvenida a las personas que participan en esta jornada y agradecer que nos acompañéis una vez más en este evento vinculado a los fondos europeos Next Generation. Estas jornadas de reflexión se organizan en el marco del programa de fortalecimiento de articulación territorial desarrollado por la plataforma del tercer sector durante el año 2021. Sabemos y somos conscientes que este tema genera gran interés por todas las entidades y sus profesionales. Sin embargo, en esta ocasión hemos querido dirigir las sesiones a los órganos internos de la plataforma del tercer sector para facilitar la participación y lograr una mayor especificidad. Como sabéis, los fondos Next Generation se presentan como una excelente oportunidad para el desarrollo del tercer sector en nuestro país. Desde las primeras fases de su diseño hasta la aprobación definitiva del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las entidades del tercer sector se han mostrado muy interesadas y colaborativas para hacer efectiva la implementación de estos fondos y facilitar que su impacto llegue a toda la sociedad. El propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pone de manifiesto las principales necesidades de mejora que son necesarias en el contexto de crisis económica y social actual. Desde el punto de vista de, por un lado, corregir la creciente desigualdad generada por este contexto y, por otro lado, el de abordar retos de futuro relacionados con la transición ecológica, la digitalización, los cambios demográficos y la despoblación, el tercer sector se convierte en agente esencial para el sostenimiento de las necesidades de los colectivos más vulnerables y la defensa de sus derechos. El plan, diseñado en torno a 4 ejes transversales, pretende avanzar hacia la consecución de un país sostenible, digital, sin brechas de género, cohesionado e inclusivo. Se trata de un plan ambicioso y complejo dirigido a numerosos agentes clave en el desarrollo de nuestro país. En la plataforma del tercer sector somos muy conscientes de que entre las entidades del tercer sector existe cierta preocupación por el acceso a dichos fondos y también por la necesidad de que nuestro sector sea tenido en cuenta en las distintas acciones y convocatorias vinculadas al plan. Por ello, con estas jornadas pretendemos fomentar, acercar y facilitar el conocimiento por parte de las entidades de aspectos del plan que consideramos de gran relevancia para el tercer sector. Es por ello que celebraremos entre hoy y mañana 2 jornadas. En la jornada de hoy, como primera jornada, nos centraremos en el componente 19, todo lo que tiene relación con las competencias digitales, el componente 22, que está relacionado con la economía de los cuidados y el refuerzo de las políticas de inclusión, así como en el componente 23, que gira en torno al mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. Y vamos a celebrar también una segunda jornada que se celebrará mañana en la misma línea y con el espíritu de resolver las dudas, inquietudes y demandas de las entidades del tercer sector, donde intentaremos detectar cuáles son los principales impedimentos que las entidades sociales nos estamos encontrando para acceder de forma efectiva a los fondos. ¿Qué nos permitirán estas 2 jornadas? Pues nos van a permitir elaborar un documento práctico que recoja todas estas cuestiones y albergue las oportunidades y recomendaciones de acceso de las entidades sociales a estos fondos. Para el desarrollo de estas 2 jornadas tenemos el placer de contar con la consultora Fresno, desde la que intervendrá su director José Manuel Fresno y Roberto Berna, responsable de fondos europeos. Sin más dilación, doy paso a los ponentes y espero que estas jornadas sean realmente útiles y nos sirvan para entender mejor y aclarar cuestiones importantes para el tercer sector en relación a los fondos europeos Next Generation. Gracias. Pues muchas gracias, Maite. Gracias a la plataforma del tercer sector por invitarnos a colaborar con vosotros en estas 2 jornadas de trabajo que pretendemos que, como bien decías en la introducción, pues sean prácticas, sean útiles. Ya habéis tenido varias jornadas y las personas que estáis aquí seguramente que estáis informadas por los medios de comunicación y sesiones a las que habéis asistido sobre estos nuevos fondos y, por lo tanto, pues nuestra intención es que nos acerquemos
lo más posible a vuestras dudas y a vuestras inquietudes. Me acompañan en esta sesión, junto con la sesión de mañana, dos compañeros de la empresa, Roberto Bernard, que se encargará él fundamentalmente hoy de explicar de modo detallado algunos de los componentes del mecanismo de recuperación y resiliencia, y Antonio Linaje, que también le apoyará en la sesión de hoy y de mañana. Yo intervendré en esta jornada fundamentalmente en las partes introductorias y mañana en todo lo que es debate, dudas, consultas, etcétera. Pero como queremos ajustarnos a vuestras expectativas, pues lo que os vamos a pedir de momento es que podáis contestar a unas preguntas que os vamos a pasar en un enlace, en un chat, para que podáis ir, digamos, para que podamos tener un mejor conocimiento de cuáles son vuestras expectativas. A lo largo de la jornada de hoy y de la jornada de mañana utilizaremos distintas herramientas. En concreto, ahora vamos a utilizar el Mentimeter y luego un poco más adelante también utilizaremos otra herramienta que es el Classroom, puesto que somos muchas personas y no todas podréis tener la oportunidad de hablar directamente. También podéis plantear cuestiones por el chat. Acaba de poner Roberto en el chat un enlace. Entonces lo que os pedimos ahora es que simplemente cliquéis en ese enlace que tenéis en el chat y que vayáis resolviendo o contestando a las preguntas que vamos haciendo en este enlace. Si alguien tiene dificultades en acceder al enlace, por favor que nos lo diga, pero normalmente clicando se accede directamente al enlace sin clave ni nada, y ahí tenéis una pregunta que es la primera sobre vuestros conocimientos en relación con el plan de recuperación. Tenéis 4 opciones de respuesta para que respondáis a la que consideréis más oportuno. Sí, os vamos a plantear 6 preguntas en este bloque, bueno, pues como decía José Manuel, dirigidas en un primer momento a entender el nivel de conocimiento, sabiendo que ya ha habido algunas jornadas, bueno, y sabiendo que las entidades ya habéis estado moviéndose, algunas más, algunas menos, para tratar de entender bueno, por dónde vienen los fondos y cómo podemos aprovecharlos. Habrá estas preguntas iniciales más sobre conocimiento y finalmente pues sobre las expectativas que podáis tener para estas 2 sesiones, para tratar de ajustar también un poco los contenidos. Somos unas 60 personas, hay 32 respuestas, pues os invitaría a que en el link que hemos dejado en el chat podáis entrar a la aplicación del Mentimeter y bueno, pues cuando llegamos a 40 podemos ir pasando. ¿Sí? Bueno, yo creo que estos resultados pues reflejan por una parte los esfuerzos que sabemos que muchas de las entidades del sector estáis haciendo por tratar de entender los fondos y por otra parte la propia complejidad, ¿no? Que incluso tratando de acercarse, tratando de buscar información, pues bueno, no es sencillo enterarse del funcionamiento. Vuelvo a compartir el link para las personas que acaban de entrar. Bueno, si os parece, podemos ir pasando. En este caso, bueno, la mayoría de vosotras también habréis identificado en qué nivel de la administración se van a ejecutar las inversiones, aunque no siempre, bueno, hay algunas que está más claramente identificado, hay algunas que no está tan claro, ¿no? Ahí vemos que
sobre todo las 3 son válidas, es la respuesta ganadora. En realidad, bueno, no hay respuesta ganadora, porque es verdad que las 3 son válidas. Sin embargo, es que es cierto que la mayoría de los fondos, aunque sean de ejecución, bueno, que las entidades decisoras sean de ámbito ministerial, de ámbito estatal, organismos autónomos, el grueso de las ayudas van a ir vehiculadas a través de las comunidades autónomas. Pues como sabéis, en el componente 22, que es el específico de cuidados de larga duración, más vinculado con servicios sociales, bueno, el 80% de los 2.600 euros del componente se gestiona en el nivel autonómico. De la misma manera, veremos que varias de las inversiones del componente 19 y del componente 23, que son de gestión ministerial, pues luego se hace transferencia de fondos a las comunidades autónomas y será a través de las comunidades autónomas seguramente donde se ejecuten el grueso de las inversiones. Pasamos a la siguiente. ¿Qué opción creemos que refleja mejor el enfoque de las inversiones sociales en el plan de recuperación? Aquí, bueno, son varias respuestas: desinstitucionalización, autonomía personal y atención comunitaria, infraestructuras de servicios sociales, teleasistencia, digitalización, innovación y accesibilidad, infancia, personas mayores, discapacidad, sinhogarismo, mujeres, transformación digital, transformación verde, cohesión social, igualdad de género. Vuelvo a copiar el link por si alguien se acaba de unir. Bueno, ahí vemos que el grueso de las respuestas son hacia la transformación digital, transformación verde, cohesión social, igualdad de género. Aquí, bueno, tampoco hay ninguna respuesta, bueno, todas las respuestas pueden ser válidas. La transformación digital, verde, cohesión social, igualdad de género son los grandes objetivos del plan de recuperación. Es decir, todas las inversiones del plan de recuperación en todos los componentes están dirigidas al cumplimiento de esos 4 objetivos. Con lo cual, la respuesta incorrecta no es, porque van a estar enfocadas todas las inversiones en esos ámbitos. Sin embargo, seguramente, al menos las inversiones del componente 22, pues su enfoque quizás está más dirigido hacia una lógica de desinstitucionalización, de atención comunitaria en los servicios y de promoción de la autonomía personal. A la vez, ese sería el enfoque temático, a la vez el enfoque de las inversiones, de la propia operativa de las inversiones, pues tiene que ver con la respuesta 2, con la infraestructura de los servicios sociales. El grueso de las inversiones está dirigido a inversiones en infraestructura, en teleasistencia, en digitalización, en innovación de servicios sociales y en accesibilidad. Entonces, siendo válidas las 4 respuestas, bueno, la tercera es cierto que no, los fondos del mecanismo de recuperación no tienen un enfoque de colectivos, pero bueno, podrán dirigirse evidentemente a los diferentes colectivos. Pero siendo las respuestas válidas, quizás desde un enfoque temático, la primera respuesta sería la que mejor refleja el enfoque de las inversiones sociales, y desde un enfoque operativo la segunda sería la que mejor refleja al menos las inversiones del componente 22. ¿Cómo pensáis que se ha programado en las comunidades autónomas las diferentes inversiones sociales del plan de recuperación? Bueno, pues ahí tenemos, respecto a la programación, cómo pensáis que
que ha sido a nivel autonómico. Si durante 2020 estuvieron participando en la definición del plan de recuperación, que fue a Bruselas, si si las comunidades autónomas tuvieron unos días apenas para programar las inversiones con prioridades marcadas por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, si las comunidades autónomas diseñaron estrategias propias que se trasladaron directamente al plan de recuperación, o si el gobierno propuso inversiones a cada comunidad autónoma. Y aquí pues está más reñido. Estamos en que las comunidades autónomas tuvieron unos días para presentar propuestas de inversión. Y bueno, pues digamos que efectivamente el proceso de programación a nivel autonómico, al menos en las inversiones del componente 22, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales marcó 6 prioridades que veremos más adelante. Bueno, de alguna manera sí que estaban habladas previamente con las comunidades autónomas, pero apenas dispusieron de unos días para poder presentar sus proyectos de inversión. Y esto, pues de alguna manera ha marcado o está marcando también la programación y la planificación operativa posterior de las inversiones, ¿no? Donde está habiendo también algunos cambios sobre las propuestas iniciales presentadas cuando se han ido aterrizando las diferentes inversiones propuestas. Y bueno, pasamos en este caso a las expectativas que podáis tener de las sesiones. Como ha comentado Maite, la idea general pues en la sesión de hoy es centrarla en los componentes 19, 22 y 23, y la sesión de mañana hacer una reflexión compartida en torno a las dificultades y qué propuestas o qué recomendaciones pueden emerger desde las propias entidades para una mejor gestión y ejecución de los fondos. Y bueno, dentro de ese ámbito de las sesiones, disculpad, pues conocer vuestras expectativas para poder ajustar un poco contenidos. Ahí vemos que sobre todo, bueno, pues estamos hablando de acceder al conocimiento, en algunos casos pues con poco conocimiento, en otros casos pues más, pero saber líneas específicas o líneas viables. Conocer las posibilidades concretas, obtener información y plazos, aclarar dudas, definición de las convocatorias y licitaciones, calendario de convocatorias, diseñar estrategias conjuntas desde las plataformas territoriales. Bueno, sobre las dudas, que es quizás la demanda más inespecífica, ¿no? Porque cada uno tendréis vuestras propias dudas y que os invitamos a que a lo largo de, sobre todo quizás de la sesión de hoy, pues o en el chat, bueno, principalmente en el chat, porque somos muchas personas, podáis ir planteando las dudas. También perdonad. También os plantearemos ahora una dinámica para ir recogiendo a lo largo de la sesión de hoy diferentes, bueno, los retos, las dificultades que percibáis, las dudas también quizás se pueden plantear, que aprovecharemos para la sesión de mañana, para las que, a partir de las que partiremos para la reflexión de mañana. Entonces, bueno, yo creo que
más o menos tenemos una idea general del conocimiento. Es un conocimiento pues, relativamente avanzado, ¿no? Porque conocemos que efectivamente habéis estado bueno, pues participando o tratando de acceder a la información, y entonces eso se ha reflejado en las respuestas, que a falta del conocimiento detallado en algunos ámbitos, pues partimos de un conocimiento medio avanzado sobre las propias inversiones. Quizás pues lo suyo es afinar en algunos aspectos, como las convocatorias, las inversiones concretas que se puedan aprovechar por parte de las entidades. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, pues yo creo que con estas primeras preguntas pues tenemos una idea a todo el mundo de cuáles son nuestras expectativas, que básicamente es conocer más, pero también conocer cómo podemos incidir y beneficiarnos de estos fondos. Y en esto nos vamos a centrar, ¿no? Con dos sesiones. La sesión de hoy fundamentalmente va a ser explicativa, aunque como decía Roberto, no dudéis en a través del chat, a través de una herramienta que vamos a poner ahora, plantear cuestiones, preguntas, dudas, etcétera, pero fundamentalmente hoy lo que haremos será explicar algunos de los componentes del mecanismo de recuperación que nos afectan especialmente o a los que creemos que las ONGs tenéis más posibilidades de acceder. Especialmente el componente 19, que tiene que ver con la digitalización. Sabemos muy bien que la digitalización es una cuestión fundamental para los grupos de población con los que trabajan las entidades del tercer sector, puesto que hay un riesgo muy fuerte de brecha digital y esto es un componente esencial a trabajar. Y luego especialmente el componente 22 que tiene que ver con lo que llamaríamos inclusión, ¿no? El que se define como plan de choque de economía de los cuidados y refuerzo de la inclusión social, donde nos detendremos muy especialmente y de modo muy detallado en explicar cómo funcionan digamos, las distintas líneas de financiación y las distintas prioridades, y también el componente 23 que tiene que ver con el empleo, ¿no? Las nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico y resiliente. Hoy, por lo tanto, nos centraremos más en explicar y a lo largo de hoy lo que vamos a ir también es recogiendo a través de un enlace que os pondremos también en el chat a una herramienta distinta que no es el Mentimeter, es una herramienta en la que os vamos a plantear algunas preguntas para que vayáis rellenando respuestas sobre dudas, cuestiones, dificultades que estáis teniendo, y así de esta manera, la acaba de poner ya Roberto en el chat, es un Classroom, es otra herramienta distinta que si enlazáis a ella veréis que tiene un sistema de pequeñas etiquetas que podéis ir utilizando para rellenar cuestiones respecto a estas preguntas, y a medida que a lo largo de la jornada vayan saliendo cuestiones, nos permitirá a nosotros trabajarlas entre hoy y mañana la sesión la dedicaremos plenamente a profundizar y debatir sobre las cuestiones que vais planteando. No sé si a lo mejor, Roberto, quieres hacer una pequeña demo sobre Sí, cómo utilizar el Classroom y cómo las etiquetas se pueden ir rellenando. sí, lo explico en un momento. Estáis viendo mi pantalla ya, ¿verdad? La pantalla compartida de Classroom, ¿no? Ahora. Ahora, vale. Bueno, volveremos ahora a poner las 6 preguntas que os lanzamos. Las volveremos a recordar a lo largo de la sesión, pero la idea es que podamos ir, bueno, que podáis ir a lo largo de la sesión de hoy trasladando en este panel pues sobre todo las dificultades que estáis teniendo o que vais a tener. Solicita clave de acceso, nos dice Rosa Marta.
la solicita a todos, porque en principio está en abierto. Vuelvo a enviarlo. Si alguna persona más le solicita clave de acceso, nos lo puede comentar por el chat, por favor. Bueno, en principio mientras solucionamos eso, si no, la idea es trasladar a lo largo de la sesión de hoy, con lo cual podéis tener esto abierto y según también vayamos comentando pues las diferentes inversiones, os invitamos a que vayáis añadiendo el nickname, sí que lo pide, sí que pide un nickname para uniros, pero en principio otras compañeras no están teniendo dificultad. Luego vemos si podemos solucionar esto. Gracias por las respuestas. Bueno, si pulsáis en la parte inferior, en el más, os aparecerá esto, que es un post-it virtual. Pues escribís aquí vuestra propuesta y lo lanzáis. Sí que os pedimos que utilicéis el código de color, seleccionar el código de color con simplemente seleccionándolo, y una vez que lo tengáis, pues lanzáis la propuesta. Veréis que aparece el código de color, podéis navegar, podéis ampliarlo. Sí, el nickname podéis poner el que queráis. No es un nickname para la sesión, simplemente no es una clave de acceso. Bueno, y esto lo vais a poder ir colocando. Nuestro compañero Antonio va a estar también colocando un poco ordenando las propuestas y sacando, o extrayendo un poco las principales dificultades que se planteen para hacer al final de la sesión de hoy un breve resumen del que partiremos también en la sesión de mañana. No hace falta hacer las tarjetas más grandes porque como podemos ampliar, pues bueno, tal y como salgan, luego las iremos colocando. Voy a volver a la presentación para ver las 6 preguntas que corresponden a estos 6 bloques de color. En cualquier caso, mi compañero Antonio está pendiente. Si tenéis problemas para ir añadiendo esas propuestas, esas dificultades, pues lo podéis comentar en el chat y él os puede ayudar. Volvemos a la presentación y estas serían un poco las 6 preguntas que os planteamos en esos 6 bloques que estábamos viendo en el Classroom. Entonces, partiríamos de qué necesidades de reforma o de inversión en el ámbito social pensáis que no se han cubierto o que están poco cubiertas en las inversiones, pensando también en el momento de programación en el que estamos, pensando, Roberto, perdona, comparte me parece que no estás compartiendo la presentación. A mí me aparece como ahora que está compartiendo. Vale. Esa primera pregunta, ¿qué necesidades de reforma no se han cubierto o están poco cubiertas? Pues bueno, considerando el momento de la programación en el que estamos, pues hay todavía una cierta flexibilidad, ¿no? Pero ya están bastante marcadas las inversiones. En cualquier caso, pues también podemos trasladar si consideramos que hay ámbitos o necesidades que no se están cubriendo con los fondos. Por otra parte, ¿qué dificultades externas estáis encontrando en el proceso de programación de los fondos? Pues sobre todo de relación o interlocución con los organismos que son responsables de las inversiones, con el acceso a la información, todo tipo de dificultades que hayáis podido encontrar en esta fase inicial
que sean externas a vuestras entidades. Por otra parte, dificultades internas que os podéis estar encontrando también, pues, bueno, pues no tenemos recursos suficientes como para dedicar tiempo a esto, como para poder enterarnos bien de las inversiones, como para poder diseñar buenos proyectos, en fin, las dificultades que hayáis podido identificar. La 4 y 5 tiene que ver con la previsión de dificultades, pues de lo que ya sabéis, de las convocatorias que ya han salido, de cómo se están planteando las inversiones, pues qué dificultades prevéis en la fase de ejecución de los fondos y también en el seguimiento y en la evaluación de los fondos, desde una perspectiva de la propia ejecución de los fondos como desde una perspectiva de transparencia y rendición de cuentas de la propia administración, ¿no? a la hora de gestionar las inversiones y de rendir cuentas de las inversiones. Y finalmente, bueno, pues considerando un poco los objetivos del plan de recuperación, del mecanismo de recuperación y el planteamiento de las inversiones de los diferentes, bueno, que son relevantes para lo social, pues qué impacto desearíais o esperáis que puedan tener los fondos tanto en vuestra organización como en el propio sector, ¿no? ¿Qué pensáis que va a favorecer o qué cosas nos gustaría conseguir con los fondos? Estas son las 6 preguntas. Las 6 preguntas se reflejan en los bloques que veíamos antes en el Claxon. Entonces, como decíamos, os invitamos que a lo largo de la sesión, pues mientras os vayan surgiendo las ideas o mientras cuando surjan ideas específicas por algunas de las inversiones que vayamos viendo o alguna de las cuestiones que vayamos viendo, las vayáis trasladando al Claxon, porque partiremos mañana de la información que hayamos recogido a lo largo de la sesión de hoy para hacer esa reflexión. Vale. Bueno, pues animar a participar. Si hay dificultades por el Classroom, pues lo hacemos por el chat. Si no, también, pues si alguien lo prefiere, puede hacerlo directamente, aunque como decíamos, como somos muchas personas, no hay mucha posibilidad para que se intervenga de palabra mucho tiempo, ¿no? Por mi parte ya os dejo 5 o 6 cuestiones telegráficamente para que todas las personas que estamos participando en la sesión nos situemos en lo mismo. Seguramente que lo que voy a decir ahora, muchas de las personas lo sabéis bien o a lo mejor parte de ello no lo sabéis. Primera cuestión que siempre nos preguntamos, ¿para qué son estos fondos? ¿Qué son estos fondos que llamamos Next Generation y para qué son? Bueno, sabéis que son un instrumento para hacer frente al impacto del COVID y para proyectar la economía europea hacia el futuro. Es importante que tengáis esto en cuenta porque cualquier cosa que se proponga desde el tercer sector tiene que estar relacionado con esto, ¿no? Con modernizar la economía y proyectar nuestra economía hacia el futuro, que tiene básicamente 2 objetivos. Uno, hacer reformas estructurales, reformar estructuralmente muchas políticas, como por ejemplo las de servicios sociales, y también el segundo objetivo es hacer inversiones que mejoren lógicamente la competitividad europea hacia el futuro. Siempre, como se ha dicho anteriormente, en el marco de la economía verde, de la economía digital y, por supuesto, de una sociedad inclusiva. En cuanto a las cuantías, que esto lo habéis visto en muchos documentos, sí que es importante un matiz. El dinero al que puede acceder España son 140.000 millones, pero de ese dinero 70.000 millones son en forma de subvenciones a fondo perdido, es decir, dinero que viene de la Unión Europea sin exigencia de cofinanciación, dinero gratuito, por así decirlo, y luego otros 70.000 millones son créditos reembolsables, es decir, crédito que habría que retornar. De momento, España está programando y planificando estos 70.000 millones
que son subvenciones. Y es sobre los que nos vamos a centrar. Dentro de los fondos Next Generation hay distintos instrumentos de financiación. Hay una transparencia, cuando os pasemos la transparencia, donde encontraréis los distintos instrumentos de financiación, pero a los efectos que nos ocupa hoy y a lo que afecta a las ONGs, es importante que distingáis dos instrumentos, uno que es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el MRR, que son 58.000 millones, y luego los fondos REACT. Los fondos REACT, el REACT que se dice comúnmente, son 12.000 millones. Los 12.000 millones se planifican directamente a través de los programas operativos de los fondos estructurales y seguramente que os suenan a muchas de vuestras entidades, y el mecanismo de recuperación se planifica al margen de los fondos estructurales. Una duda que surge muchas veces es, oye, ¿y en cuántos años hay que ejecutar esto? ¿En cuánto tiempo hay que gastar el dinero? Sobre esto hay muchas ambigüedades, pero lo que dice el reglamento es que el dinero se puede ejecutar hasta 2026, aunque el gasto tiene que estar comprometido en 2023. Dicho de otra manera, se puede hacer gasto hasta el año 2026, incluido todo el año, aunque en el año 23 hay que haber ya definido cuáles son las operaciones y haber sacado, en su caso, las convocatorias, los concursos, las licitaciones, etcétera, etcétera. También es importante que se dijo antes que se tenga en cuenta que en estos fondos, los fondos se planifican a través de los presupuestos generales del Estado, pero los fondos se gestionan fundamentalmente por las comunidades autónomas y hasta cierto punto por los municipios. Por lo tanto, a la hora de ver dónde están las partidas, cuáles son las prioridades, etcétera, hay que ir a los presupuestos generales del Estado, pero sabiendo que esas partidas se canalizan directamente, a veces como partidas finalistas a las comunidades autónomas o a veces como financiación en prioridades que las comunidades autónomas deciden lo que hace. Y una última cuestión ya que es, oye, ¿y estos fondos cómo se regulan? ¿Cuáles son los documentos que tenemos que conocer? Los documentos esenciales. Bueno, pues el documento esencial que tenemos que conocer es el Plan España Puede, que es justamente el que ahora Roberto irá desgranando en algunos de los componentes. Y luego, a nivel jurídico, hay algunos documentos que son fundamentales para quien quiera profundizar. Hay un reglamento que regula estos fondos, un reglamento de la Unión Europea, hay un Real Decreto de España y luego van saliendo sucesivas órdenes que regulan estos fondos. Por eso todos somos nuevos en esto, estamos aprendiendo cada día y a medida que se van, digamos, apareciendo las distintas normativas, pues vamos conociendo más con la práctica. Y ya sin más demora, bueno, yo os dejo con Roberto y con Antonio para que vayamos desgranando los distintos fondos y también para que vayáis planteando cuestiones, etcétera, sobre las cuales vamos a construir la sesión de mañana. Vale, gracias José Manuel. Bueno, como decía, voy a enmarcar inicialmente el plan de recuperación, transformación y resiliencia y voy a empezar por compartiros el principal recurso de acceso a la información que imagino que la mayoría de vosotros y vosotras conocéis ya, que es la página del Gobierno de España del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aquí está el grueso de la información relacionada con el plan, lo podéis encontrar en esta página. En primer lugar, una parte de acceso a los fondos con las convocatorias donde aparece
las convocatorias, en principio a nivel estatal, bueno, en principio deberían aparecer todas a nivel autonómico y a nivel estatal. De momento están apareciendo convocatorias a nivel estatal, están apareciendo relacionadas con todos los componentes. Bueno, lo que tendremos que hacer una búsqueda de las inversiones o de las convocatorias que nos interesen. Pero bueno, en principio aquí vamos a poder encontrar esa información de convocatorias. Hay un boletín semanal que acaban de activar. Parece que no hay todavía un sistema para poder bueno, pues recibirlo directamente en el correo, pero va a estar aquí disponible. Básicamente también se trata de las actuaciones, las diferentes actuaciones planificadas por los diferentes ministerios bueno, en principio por los diferentes ministerios. No sé si aparecerán también las actuaciones autonómicas, pero es otra manera de enterarse al menos de las convocatorias o de las diferentes inversiones que vayan saliendo. Algunas preguntas frecuentes, que la mayoría son bastante generales y, bueno, tampoco ofrecen demasiada información, pero, en fin, algunas de ellas están bien. Y luego algunas dimensiones y documentación general sobre el plan de recuperación que en muchos casos es de bastante utilidad. Por una parte vemos esos 4 ejes transversales de los que hablábamos al principio: transición ecológica, digital, cohesión social e igualdad de género, cómo se canalizan los fondos, las 10 políticas palanca, que entiendo que a estas alturas ya conocemos que son los ejes sobre los que se estructuran las diferentes inversiones, y los 30 componentes que están dentro de las diferentes políticas palanca, ¿no? Bueno, de manera general, la política palanca 7, 8 son las que nos van a resultar de mayor interés. Aquí vais a poder acceder también a la descripción de los diferentes componentes. Entonces, en el componente 22, pues bueno, tenéis un PDF y la descripción de las diferentes inversiones y reformas de la planificación inicial de los fondos. Es decir, aquí hay información, pero no está actualizada. Pero para hacernos una idea de cuál ha sido la planificación inicial del componente, está bastante bien, bueno, porque describe con detalle las diferentes inversiones planificadas. Y por último, hay un apartado de documentación en el que bueno, se puede encontrar tanto el plan de recuperación, el propio documento del gobierno, como toda esta parte de documentos de aprobación del plan de la Comisión Europea, perdón, que son los documentos que ha aprobado la Comisión Europea relativos al plan de recuperación. Y en ellos, entre otras cosas, pues podemos encontrar los hitos y objetivos con los que se ha comprometido, a los que se ha comprometido el Gobierno de España para las diferentes inversiones, con los plazos también de ejecución. Porque, como decía José Manuel, esa es una cuestión que no está del todo clara, siendo que el reglamento es vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, pero sin embargo las inversiones específicas sí que tienen compromisos de ejecución en un marco temporal determinado. Entonces nos vamos a encontrar con que las inversiones del componente 22 en estos hitos que aparecen en los acuerdos con la Comisión tienen que estar ejecutadas a final de 2023, mientras que en otros componentes pues algunas de las inversiones van hasta 2026. Y esos compromisos, pues seguramente no, bueno, haya presión para que no nos los saltemos a nivel estatal. Entonces, bueno, pues las diferentes inversiones
tendrán diferentes tiempos de ejecución en función de esos compromisos. Voy a dejar de compartir. Vale, y vuelvo a la presentación. Y nos vamos a centrar, después de haber visto esos aspectos clave, las políticas palanca, nos vamos a centrar, como decíamos, en los componentes 19, 22 y 23. Los componentes dentro del plan constan de una serie de reformas y de una serie de inversiones. En principio, las reformas son trabajos de carácter normativo, de marco de realización de las inversiones, pero en general las reformas no llevan una asignación presupuestaria. Las inversiones, sin embargo, sí que están vinculadas con inversiones presupuestarias. Entonces, hemos trasladado simplemente las inversiones de los diferentes componentes. En el caso del componente 19, pues se prevén 4 inversiones diferentes vinculadas con las competencias digitales transversales, con la transformación digital de la educación, las competencias digitales para el empleo y la formación de profesionales digitales. En el componente 22 ya las conocéis la mayoría, pues el plan de apoyos y cuidados de larga duración, el plan de modernización de servicios sociales, el plan España País Accesible, que son las gestionadas por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, y el plan España te protege contra la violencia machista, gestionada por el Ministerio de Igualdad, y el incremento de la capacidad y eficiencia del sistema de acogida que gestiona inclusión. En cuanto al componente 23, hay varias líneas de inversión correspondientes en algunos casos a colectivos como jóvenes y mujer, y en otros casos bueno, pues a las competencias digitales y verdes, a cuestiones de cohesión o proyectos de cohesión territorial, y bueno, de la inversión 1 a la inversión 6, que están gestionadas por el Ministerio de Trabajo directamente, pues tienen que ver con diferentes aspectos del empleo. Y en el caso de la inversión 7, gestionada por el Ministerio de Inclusión, pues las políticas de inclusión social vinculadas con el ingreso mínimo vital. Vale, pues vamos a ver el detalle de estas inversiones. Si tenéis preguntas a lo largo de la exposición, pues planteadlas en el chat. Y bueno, si están vinculadas con lo que estamos hablando, pues podéis irlas respondiendo. Las 4 inversiones previstas en el componente 19 tienen que ver con competencias digitales en diferentes ámbitos. Las competencias digitales transversales se van a financiar acciones vinculadas con el plan de competencias digitales. Vamos a verlas un poco más de detalle un poco más adelante. Y estarán gestionadas por diferentes organismos, en principio desde el ámbito estatal, pero algunas de las inversiones también podrán estar gestionadas por comunidades autónomas. La gestión desde el ámbito estatal, en este caso, pues va a ser a través de fundaciones u organismos autónomos vinculados a la Administración General del Estado, pero eso no quiere decir que en algunos casos esos propios organismos no puedan subcontratar a modo de subvenciones o a modo de contratación a otras entidades como podrían ser entidades del tercer sector. El ámbito, las inversiones de transformación para la educación están vinculadas con el plan de digitalización y competencias digitales del sistema educativo. En este caso,
Las inversiones son mucho más dirigidas y van a estar vehiculadas a través de principalmente las consejerías de educación de las comunidades autónomas para el equipamiento de aulas, la formación de profesorado y el préstamo de dispositivos portátiles a alumnos, sobre todo que pertenezcan a colectivos vulnerables. Ahí, bueno, las inversiones del Ministerio de Educación, la mayoría están muy vinculadas a través del sistema de educación, por lo tanto, pues van a ir a los centros en la mayoría de los casos directamente y puntualmente a través de los centros, bueno, en algunas inversiones a través de los centros también para personas beneficiarias finales. Pero ahí no se prevé que vaya a haber mucho espacio para participación de otras entidades. Respecto a las competencias digitales para el empleo, se trata principalmente de inversiones de upskilling y reskilling para personas empleadas y desempleadas, especialmente en la adquisición de competencias digitales que puedan favorecer la reconversión de trabajadores. Se espera la formación de 450.000 personas, ese es el objetivo planteado a la comisión, y van a ser vehiculadas pues, a través del SEPE y a través de diferentes organismos del SEPE y de comunidades autónomas, de servicios de empleo de comunidades autónomas, que podrán a su vez subcontratar las formaciones en el marco del Catálogo Nacional de Cualificaciones. Se plantea en este caso formaciones de 25 horas en competencias digitales. Es una inversión también bastante dirigida, pero en la ejecución de las inversiones pues puede que determinados servicios públicos de empleo u otros organismos que vayan a participar, como puede ser la Escuela de Organización Industrial, pues subcontraten también la inversión. Respecto a las inversiones, la inversión cuarta en profesionales digitales, pues se trata principalmente de facilitar formación profesional avanzada en competencias digitales y la retención del talento. Y tenemos que se prevé principalmente bueno, pues las becas, lo que estaba leyendo 120.000 millones y no son 120 millones en becas para atracción y retención de talento y 70 millones en formación de expertos. Principalmente se va a dirigir a través de centros de formación profesional en lo que tiene que ver con la formación de expertos y las becas pues, podrán ser diferentes organismos dependientes del MINECO a través de los que se vehicule. Y bueno, respecto a las inversiones, la inversión 1 de competencias digitales transversales es la que aglutina las inversiones que podrían ser más interesantes para, bueno, sobre todo para personas con las que estéis trabajando, organizaciones del sector, porque sí que hay una parte que va a colectivos vulnerables. Hay una parte de estas inversiones que tienen que ver con el desarrollo de una red de centros, de aulas mentor en centros de formación profesional. Se ha marcado un objetivo de 1.500 centros. Principalmente esa línea de inversión pues, tiene que ver con esa canalización de formación digital y de dotación de equipamiento a aulas de esos centros de formación profesional. Se plantean luego varias líneas de capacitación a la ciudadanía en general, entre otras pues una línea de capacitación para la programación y robótica en colaboración con entidades locales,
acciones de apoyo a la realización de comunicaciones y transacciones en los dispositivos electrónicos propios, y que contará sobre todo con una red de personas voluntarias para las personas mayores, para las acciones que se hagan con personas mayores. El desarrollo de programas de capacitación digital dirigidas a zonas de prioridad de reto demográfico, y en este caso también se indica que está orientada a personas mayores, mujeres, infancia y juventud. Capacidades digitales para la lucha contra la pobreza infantil a través de diferentes acciones que se van a gestionar desde una fundación estatal, que nunca recuerdo el nombre, pero bueno, ahí tenéis la web. Entonces, bienestar, fundación estatal, bienestar social y bueno, no se acuerda qué más. Finalmente una línea de capacitación digital a mujeres que, bueno, prevé inversiones dirigidas a mujeres sobre todo desempleadas mayores de 45 años y a la promoción de orientaciones de participación de profesionales en carreras digitales que sean mujeres. Estas estarán vinculadas sobre todo serán ejecutadas desde la Escuela de Organización e Industria. Todas estas líneas están dirigidas, como vemos, a diferentes colectivos que pueden ser de vuestro interés. En principio, la previsión es que se gestionen desde esos organismos, desde esas agencias dependientes del Estado o de la Administración General del Estado, pero es previsible que a su vez, como decía, pues subcontraten o bien la organización de formaciones o bien la propia ejecución de la inversión. Entonces, bueno, pues convendría estar atento a cómo se puedan vehicular las inversiones en este ámbito. Pasamos a las inversiones del componente 22. No sé si hasta aquí ha habido alguna, bueno, queréis plantear alguna pregunta. Os recuerdo también que podáis participar en el Claxon que tenemos abierto, aportando vuestras apreciaciones o dificultades o retos. Y bueno, pasamos entonces a las inversiones del componente 22, que como decíamos antes, pues están gestionadas por 3 ministerios, o dependen de 3 ministerios. La Secretaría de Estado de Derechos Sociales, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Inclusión. En el grueso de las inversiones lo concentra la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, estáis viendo ahí 2.600 millones, frente a 153 millones del Ministerio de Igualdad y 190 millones del Ministerio de Inclusión. Las inversiones de la Secretaría de Estado están dirigidas a cuidados de larga duración, a todo el sistema de cuidados de larga duración, a la digitalización del sector y la accesibilidad. Como decíamos, el 80% estará gestionado por las comunidades autónomas y de ese 80% el Ministerio ha obligado a que el 15% al menos se vehicule a través de las entidades locales. Depende luego de la comunidad autónoma la elección de esa vehiculación a las entidades locales. En algunos casos pues será mediante la firma de convenios, en otros casos será mediante subvenciones a entidades locales. Bueno, puede haber diferentes formatos. Las inversiones del Ministerio de Igualdad principalmente tienen que ver con la asistencia para las víctimas de violencia contra las mujeres y víctimas de trata y explotación sexual. Veremos luego un poco más en detalle y en principio son inversiones que va a ejecutar el propio Ministerio de Igualdad,
pero que en algunos casos también podrá tener o subcontratar a entidades del tercer sector. Y el Ministerio de Inclusión, pues las inversiones dentro del componente 22 están dirigidas al aumento de la capacidad del sistema, principalmente generando 6.100 nuevas plazas en la red de acogida y también introduciendo mejoras en el sistema de información, pues dirigido sobre todo al reparto a comunidades autónomas, a mejorar el reparto a comunidades autónomas pues en previsión del traspaso de competencias. Todas las inversiones del componente 22 se plantean de ejecución 2021-2023. Como decíamos, los diferentes compromisos adquiridos por los diferentes órganos o entidades decisoras pues marcan tiempos de ejecución diferentes y en este caso se ha marcado la ejecución 2021-2023. Entendemos que forzosamente va a tener que haber una reprogramación y bueno, pues acabará siendo un N+1, N+2 y se ejecutarán inversiones pues hasta 2024, 2025 e incluso 2026. En realidad, bueno, la planificación de las operaciones se ha hecho con una presupuestación para 3 años, pero por incorporación de créditos, etcétera, y con las opciones de reprogramación que también se recogen en los convenios que está firmando el Ministerio con las comunidades autónomas, pues seguramente el compromiso del gasto se genere o esté cerrado a diciembre de 2023, pero la ejecución del gasto seguramente vaya más adelante. Respecto a las inversiones gestionadas desde la Secretaría de Estado, bueno, pues podemos, de las 5 inversiones previstas en el componente 22, tenemos estas 3 inversiones. El plan de apoyos y cuidados de larga duración, que principalmente pues están dirigidas a inversiones en infraestructuras, equipamientos técnicos y tecnológicos, equipamiento digital, de la red, bueno, de las redes de asistencia a personas en instituciones, desde un sentido amplio, pues a personas mayores, a personas con discapacidad, a personas sin hogar, a mujeres en algunos casos, bueno, excepto a menores, que estaría incorporada en la línea 2. Hay una serie de inversiones que se realizan dentro de esta inversión 1 que se realizarán desde la propia Secretaría de Estado, pero el grueso pues van a ejecutarlo las comunidades autónomas y las entidades locales. En la inversión 2, el plan de modernización de servicios sociales, pues las inversiones estarán dirigidas a infraestructuras bueno, al equipamiento de centros de menores, infraestructuras, equipamiento técnico, tecnológico y digital de los centros de menores, y la promoción también del acogimiento residencial, del acogimiento familiar. En este caso se ha incorporado aquí, bueno, pues desde la misma lógica de desinstitucionalización, la desinstitucionalización en el ámbito de menores, promoviendo el acogimiento familiar. En todo este bloque de inversión 2 está todo lo que tiene que ver con el sistema de información, la mejora de los sistemas de información y la transformación digital del sector social, tanto en inversiones que se ejecuten desde la Secretaría de Estado, como es el sistema de información de servicios sociales, como en las entidades del tercer sector o de los servicios sociales en general. Y ahí, bueno, pues esperamos la convocatoria que saldrá en ámbito estatal de transformación tecnológica del sector
pero también convocatorias que puedan salir a nivel autonómico para la dotación y el equipamiento digital. Finalmente, la inversión 3 del Plan España País Accesible, donde se prevén pues inversiones para la adecuación de espacios físicos, pero también de los entornos digitales. Accesibilidad cognitiva, accesibilidad física, bueno, accesibilidad entendida en el sentido más amplio. Vemos que el grueso de la inversión estará en la inversión 1, que son unos 2.000 millones de euros, que en la inversión 2 hablamos de unos 800 millones de euros y unos 200 millones de la inversión 3. Recordadme, bueno, recuérdame, Antonio, por favor, que respondemos al final a la pregunta de Rosalía en el chat, que como es el React, pues vamos a avanzar de momento y la respondemos al final, si no te importa, Rosalía, gracias. En cuanto a las inversiones gestionadas desde Secretaría de Estado, pues tenemos en estas 3 inversiones, ya hemos comentado de manera general, estas son las inversiones que se prevé que ejecute la Secretaría de Estado directamente, que tiene que ver con la evaluación del sistema de atención a la dependencia, con la elaboración de una estrategia nacional de desinstitucionalización, con los proyectos piloto de desinstitucionalización, que seguramente bueno, ya conocéis porque salieron hace un par de semanas y ya ha cerrado el plazo de presentación de propuestas. En la inversión de modernización de servicios sociales tenemos el Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales, las ayudas, que será la convocatoria de ayudas al sector para la transformación tecnológica. En la descripción del componente aparecen unos proyectos de tránsito a la vida adulta de menores en instituciones que no sabemos muy bien cuál es la situación actualmente. Lo mismo del programa de formación de profesionales, son inversiones que aparecen en el componente, pero de las que no se ha vuelto a saber más. Sí que ha aparecido una subvención directa a entidades para la modernización de los servicios sociales en esos 3 ámbitos, en personas mayores, en infancia y en sinhogarismo. Por otra parte, en la inversión 3 de España Accesible, pues ha aparecido una posible convocatoria, bueno, transferencia de fondos a las comunidades autónomas que podrían vehicular a través de convocatorias o a través de otras vías para la accesibilidad externa en edificios y la accesibilidad interna de viviendas. Y también parece que puede haber inversiones desde la Secretaría de Estado en accesibilidad de organizaciones del tercer sector. Bueno, esto responde a esa dificultad de la que hablábamos inicialmente, de partir de la programación inicial que se hizo, bueno, pues rápido, digamos, y luego a la hora de aterrizarlo, pues, bueno, pues ha habido que reprogramar determinadas cosas. Y algunas de las inversiones de la Secretaría de Estado directamente pues están en ese proceso, en proceso de reprogramación, que, bueno, pues, siguiendo la misma lógica, se están abordando otras vías. Respecto a la programación del 80% del que hemos hablado en las comunidades autónomas, pues bueno, como veíamos en el test inicial, que estabais más o menos todas ya al tanto, la Secretaría de Estado marcó 6 prioridades de inversión
que luego se han aglutinado en esas 3 inversiones que estábamos viendo ahora. Entonces, las prioridades 1 y 2 responderían a la inversión 1, las prioridades 3, 4 y 5 responderían a la inversión 2 y la prioridad 6 de accesibilidad respondería a la inversión 3. Bueno, la Secretaría de Estado marcó estas prioridades para las comunidades autónomas y umbrales de inversión mínimos. Entonces, en la prioridad de cuidados de larga duración dirigida a la desinstitucionalización, al equipamiento y a la tecnología de centros residenciales, se marcaba un 50% mínimo de inversión sobre la asignación a la comunidad autónoma. Estas inversiones pues, principalmente van dirigidas a la reconversión de la red, de las redes residenciales a o sistemas o residencias basadas en unidades de convivencia o a servicios más basados en la comunidad, bien sea en las propias viviendas de las personas como servicios basados en vivienda o servicios de proximidad si estamos hablando, por ejemplo, en centros de día, ¿no? La lógica es tratar de favorecer que las personas puedan mantenerse, que las personas institucionalizadas o que viven en instituciones puedan mantenerse el mayor tiempo posible en sus espacios habituales, en vez de tener que irme a una residencia desde un pueblo de la Sierra de Madrid a Madrid capital, porque no hay cerca de mi pueblo, pues bueno, poder tener al menos un centro de día que me facilite una mayor autonomía en mi vivienda y que retrase ese traslado a una institución. Un ejemplo bastante burdo, pero bueno, para que os podáis hacer una idea. En el caso de teleasistencia, ahí se estableció un 10% de inversión mínimo y aquí se trata de mejorar los servicios de teleasistencia y cualquier tipo de equipamiento tecnológico que promueva que las personas puedan mantenerse en su vivienda con una garantía de calidad de vida. También retrasando el traslado a un recurso residencial o a una institución. Se trata también, en este caso, de poder facilitar a las personas cuidadoras y a profesionales pues, más apoyo y formación sobre el uso de los propios medios tecnológicos. En la transformación tecnológica se marcaba un 10% mínimo de inversión junto con la prioridad 4, es decir, entre la transformación tecnológica y los proyectos piloto, las comunidades autónomas debían programar un 10% de la inversión. Principalmente las comunidades autónomas han priorizado el desarrollo de las historias sociales únicas a nivel autonómico, el desarrollo de sistemas de información, pero también se prevén convocatorias en algunas comunidades autónomas, convocatorias de dotación tecnológica para entidades del tercer sector. Hay algunas entidades que estáis ya pensando en la convocatoria de transformación digital o que estáis valorando la posibilidad de presentaros a esa convocatoria. Pues bueno, la convocatoria estatal va a ser bastante exigente. Las convocatorias de las comunidades autónomas pues en su mayor parte no serán tan exigentes y estarán más dirigidas podrán estar dirigidas a la dotación de equipamiento
tecnológico, que eso la convocatoria estatal por sí sola pues no sería uno de los gastos que asume. Y sin embargo a nivel autonómico pues que se podría en algunos casos acceder a financiación para equipamiento digital y tecnológico. Bueno, en cuanto a los proyectos piloto, en este caso los proyectos piloto de las comunidades autónomas eran de temática abierta frente a los proyectos piloto que se gestionan desde la Secretaría de Estado para desinstitucionalización. Entonces aquí cada comunidad autónoma ha planificado diferentes maneras de lanzar proyectos pilotos. En algunos casos se prevén convocatorias abiertas para proyectos piloto de entidades del tercer sector. En otros casos se han definido algunos proyectos específicos que la comunidad autónoma quería sacar adelante, en algunos casos en colaboración con entidades del tercer sector. Entonces aquí, pues bueno, conviene enterarse qué intenciones tiene la comunidad autónoma correspondiente para la ejecución de los proyectos piloto. Respecto a las infraestructuras, la digitalización, los centros menores y acogimiento familiar, pues bueno, 10% de la inversión dirigida a la modernización de las infraestructuras, también la reconversión en unidades de convivencia de grandes centros residenciales para menores y la promoción de los modelos de protección residencial y acogimiento familiar. Dotación tecnológica también para los y las menores y también para entidades o centros de menores, incluso a las familias de acogimiento familiar. Y en cuanto a la accesibilidad, pues se trata de la adaptación de los espacios físicos, en gran medida de centros públicos, pero también algunas comunidades autónomas han previsto alguna convocatoria específica para entidades del tercer sector en cuanto a accesibilidad. Y esto, bueno, de manera general respecto a cómo se ha programado en las comunidades autónomas. Luego en cada comunidad autónoma, pues dentro de estas prioridades y de estos márgenes de inversión, que en algunos casos se han respetado más, en otros casos se han respetado menos, pues hay diferentes o habrá diferentes oportunidades que están decidiendo las comunidades autónomas, principalmente en convocatorias de transformación tecnológica, en inversión en infraestructuras y equipamiento para aquellas entidades que gestionéis centros residenciales o plazas de alojamiento. En los proyectos piloto también, bueno, pues en muchas comunidades autónomas habrá convocatorias, en otras se cerrarán acuerdos con entidades del tercer sector o con las entidades locales en algunos casos, y también para aquellas organizaciones que trabajéis en acogimiento familiar, pues bueno, puede haber ayudas también a nivel autonómico. Como os van a facilitar la información, pero bueno, el reparto autonómico de las inversiones. Rápidamente, porque ya lo habíamos comentado, pues las otras dos inversiones del componente 22, se trata de la mejora de Atempro y la ampliación del 016 con un servicio de orientación laboral y acompañamiento para mujeres víctimas de trata y la creación de un centro de asistencia urgente en cada provincia. Puede que, bueno, esto será ejecutado a nivel autonómico, pues puede que alguna comunidad autónoma esté subcontratando esos servicios. Y finalmente el aumento de plazas en el sistema de acogida de solicitantes de asilo que veíamos antes. Pasamos al componente 23 y bueno, aquí son varias las inversiones. En
como veíamos, pues en algunos casos tienen que ver con colectivos y en otros casos tienen que ver más con las competencias o los territorios. La inversión 1 se trata del empleo joven, del fomento del empleo joven, y se han marcado varias líneas de actuación. En primer lugar, se trata del programa Tandem, que tiene que ver con formación y prácticas, combinando la formación y el empleo. Una línea de primera experiencia profesional en las administraciones públicas, sobre todo en los ámbitos digital y verde, de transformación digital y transformación verde. Y el programa Investigo, que pretende promover pues carreras de investigación en centros públicos de investigación. Preguntan si se enviará el PowerPoint. Creo haber entendido que sí. En cuanto a empleo y mujer, pues bueno, se trata de inversiones para la capacitación de mujeres en ámbito rural y víctimas de violencia con compromiso de contratación. Estas inversiones serán vehiculadas a través de las comunidades autónomas. Es decir, el responsable es el SEPE, el Servicio Público de Empleo, pero se vehiculará a través de los servicios regionales o autonómicos de empleo la contratación de estos servicios. Entonces, organizaciones que estéis trabajando en este ámbito, pues podríais acceder a financiación. En algunos casos será mediante subvención, en otros casos será mediante licitación o convenio, podría ser a nivel autonómico principalmente. En el caso de la inversión 3, de adquisición de competencias para la transformación digital, verde y productiva, pues se ha enmarcado principalmente esta inversión en el sector del turismo y en el sector y en los profesionales que están en ERTE. Se trata de facilitar que profesionales del turismo y profesionales que estén en ERTE pues puedan adquirir esas nuevas competencias para mejorar su empleabilidad. De nuevo, aquí se prevé que sean las comunidades autónomas o a través de las comunidades autónomas que puedan vehicularse esas formaciones vinculadas con el turismo y los profesionales en arte, con lo cual pues podría ser que los servicios autonómicos de empleo subcontraten esas formaciones. En los nuevos proyectos territoriales para reequilibrio y equidad, pues se plantea como objetivo la realización de 2 proyectos territoriales para colectivos vulnerables en cada comunidad autónoma. En este caso, colectivos vulnerables, el compromiso con la Comisión Europea, la Comisión Europea ha forzado a que sean personas desempleadas de larga duración, si bien parece que se está flexibilizando ese colectivo tan restringido y podrá abarcar a otros colectivos vulnerables. En cada comunidad autónoma serán 2 proyectos territoriales. Las comunidades autónomas están definiendo cómo instrumentarlos. En algunos casos va a ser a través de licitaciones, en otros casos a través de subvenciones. Y se harán también 2 proyectos de emprendimiento y microempresa de la misma manera, canalizados a través de las comunidades autónomas. En estos casos son ayudas a emprendedores, a profesionales autónomos y a microempresas, sobre todo en los ámbitos de digitalización y transición verde. Todas estas, hemos puesto la orden de distribución de créditos porque
que son del componente 23, 19 y 23, porque ahí podéis ver, por una parte, la distribución de la financiación a cada una de las comunidades autónomas y, por otra parte, también cómo se ha calculado cada una de las inversiones. Por ejemplo, en los proyectos territoriales para colectivos vulnerables se ha estimado un pago de 6.000 euros por persona participante en un itinerario de inserción. Y en el caso de proyectos de emprendimiento y microempresas, pues se cubren hasta 5.000 euros de gastos vinculados con estas cuestiones de digitalización y transición verde. Esto, como decía, pues serán las comunidades autónomas quienes articulen esas ayudas. El resto de inversiones del componente 23, tenemos en primer lugar la inversión 5, que tiene que ver con la creación de centros, de una red de centros de orientación, emprendimiento e innovación para el empleo. Esa red prevé la creación de 19 centros autonómicos, de comunidades autónomas y ciudades autónomas. Es decir, se creará un centro por comunidad y ciudad autónoma más un centro estatal. La propia creación de los centros, la titularidad de los centros, se entiende que va a ser autonómica. Sin embargo, en las actividades de esos centros pues podría haber opciones de participación de entidades del tercer sector. La financiación prevista son 2 millones de euros para la creación de los centros, para la propia creación de la infraestructura, y de momento 2 millones de euros para el inicio de las actividades. Entonces ahí, bueno, pues convendría estar atentas a nivel autonómico a cómo se va a generar ese centro y cómo se va a dotar de actividad ese centro, y podría haber algún tipo de oportunidad. Respecto a el Plan Integral de Impulso a la Economía Social, pues ahí la principal oportunidad es que se prevé el desarrollo de 30 proyectos de promoción de la economía social, de fomento de la economía social en diferentes ámbitos. Se espera una convocatoria de ayudas para 2022 y 2023. Si no me equivoco, son 80 millones en 2022, 20 millones en 2023, que en principio se gestionará desde el SEPE, porque en este caso no está territorializado. Entonces, bueno, la principal oportunidad está en esa convocatoria, que debería salir pues a primeros de la primera parte de 2022. Y finalmente, bueno, pues tenemos la inversión gestionada por el Ministerio de Inclusión, que tiene que ver con las políticas de inclusión vinculadas al ingreso mínimo vital. En este caso, se ha establecido la realización de 18 proyectos piloto, en los que participan pues seguramente alguna de las entidades que estáis presentes en la sesión, algunas comunidades autónomas y los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Bueno, se han hecho subvenciones nominativas, articuladas mediante convenio con las organizaciones que van a implementar esos proyectos, y en el caso de las comunidades autónomas, en algunas sabemos también que prevén la subcontratación de esos itinerarios. Es el caso de Galicia, por ejemplo, mientras que en otras pues se prevé que sea de implementación directa. Entonces podría haber oportunidades, habrá oportunidades en algunas comunidades autónomas
en la ejecución de esos proyectos de itinerarios de inserción vinculados con beneficiarios del ingreso mínimo vital. Son proyectos bueno, que exigen una evaluación también aleatorizada y que van a tener una cierta complejidad, pero principalmente se trata de innovar o tratar de articular esos itinerarios de inclusión vinculados con el ingreso mínimo vital. Ahí a nivel autonómico es donde podréis tener pues más oportunidades. Y esto es el desarrollo de los componentes específicos. Voy a responder, voy a ver las preguntas que teníamos en el chat, pero voy a aprovechar para plantearos de nuevo las preguntas que teníamos para la participación, para la base de la sesión de mañana. A partir de estas inversiones que hemos visto y a partir del conocimiento que ya teníais, pues os planteamos que podáis trasladar al Claxon vuestras aportaciones o vuestra percepción en estos ámbitos. Que se trata de las necesidades de reforma o inversión que se hayan cubierto o que no se hayan cubierto poco, o que se hayan cubierto poco en estas inversiones que hemos visto o en otras que puedan ser de interés para lo social, las dificultades externas en el proceso de programación, las dificultades internas en el proceso de programación, dificultades previstas a la hora de ejecutar los fondos, dificultades previstas en el seguimiento y evaluación de los fondos y qué impacto puedan tener los fondos en la entidad o en el sector. Os invito de nuevo a que podáis trasladar vuestras ideas mientras comentamos algunas de las dudas que han surgido y al final pues podemos ver las aportaciones que ya hayáis hecho, que quizás Antonio nos pueda hacer una valoración. Voy a ver qué preguntas teníamos, porque había surgido en principio una de Rosalía, que preguntaba por la coordinación del REACT con los fondos estructurales. A ver si te respondo de manera suficiente con esto, pero prácticamente se ha hecho una asignación que, he pasado un poco rápido la diapo, pero hay una asignación a cada comunidad autónoma. Se hizo ese reparto de los 12.000 millones por autonomías y las autonomías efectivamente lo han tenido que vehicular a través de los programas operativos de Fondo Social Europeo y de FEDER. Se han reprogramado los programas operativos y han aparecido las operaciones de REACT-EU como una operación específica dentro del programa operativo. Ahí también cada comunidad autónoma ha tenido flexibilidad para decidir en el marco de los objetivos de los fondos del REACT-EU, que son básicamente dar respuestas a las necesidades de urgencia que se han generado en los diferentes servicios para dar respuesta a la crisis de la COVID. Pues han podido decidir cómo
ejecutaban esos fondos y cómo programaban esos fondos dentro de sus programas operativos. Algunas comunidades autónomas lo han dirigido pues, prácticamente exclusivamente a los gastos que se han generado en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, a compras de EPIs, a compras de materiales digitales para la digitalización de la educación en algunos casos. Y otras comunidades autónomas pues lo han abierto a necesidades de la ciudadanía. Y hay algunos casos en los que bueno, pues se prevé tarjetas monedero para la dotación de equipamiento tecnológico o para la cobertura de gastos de la Wi-Fi para que los alumnas puedan seguir las clases. Bueno, ha habido diferentes sistemas de ejecutar esos fondos del RIAC que se han decidido a nivel autonómico. ¿Cómo introducen los fondos el principio de asociación? El marco ha sido el marco de los programas operativos, es decir, el marco de los fondos estructurales. La programación del REACT-EU con algunas especificidades que el propio reglamento ha establecido, pues bueno, se han tenido que programar de la misma manera y con los mismos condicionantes que los fondos estructurales, que el Fondo Social Europeo, que el FEDER. Rosalía nos plantea también que a lo largo de nuestras intervenciones parece que las organizaciones sociales tenéis que dirigiros a los centros directivos de las comunidades autónomas. Y a las entidades locales no. Pues a ver, en algunos casos prioritariamente diría que son comunidades autónomas porque, como hemos visto, pues se va a gestionar el grueso de las inversiones del componente 22 a través de las consejerías de políticas sociales y el grueso de las inversiones del componente 23 a través de las comunidades de los servicios autonómicos de empleo. Es cierto que en la programación, sobre todo el componente 22, pues como hemos visto también, el 15% de los fondos gestionados por las comunidades autónomas tienen que ser gestionados por las entidades locales. Y ahí algunas comunidades autónomas están facilitando, favoreciendo la participación de las entidades locales de manera mucho más abierta, y en otras comunidades autónomas pues simplemente lo que prevén es sacar subvenciones para entidades locales y que presenten lo que quieran. Entonces ahí pues puede estar bien efectivamente que en entidades locales podáis hacer o podáis trasladar pues las necesidades o las inquietudes para que a su vez en el espacio que tengan las entidades locales de programación autonómica pues trasladen esas necesidades. Si yo tuviera que elegir una, me iría a una comunidad autónoma, porque voy a estar más segura de que la capacidad de decisión la tiene más directamente. Dependiendo de las comunidades autónomas, pues habrá entidades locales con las que os pueda interesar hablar, porque van a tener o van a poder trasladar directamente las demandas a la programación de la comunidad autónoma, y en otros casos pues no será así. Javier Ormazábal pregunta si pueden acceder las entidades estatales a fondos gestionados por las comunidades autónomas. En principio sí.
quizás en los instrumentos jurídicos, las subvenciones que se articulen, excluye a alguna comunidad autónoma a las entidades estatales, pero a priori no hay nada en los reglamentos que indique que una entidad estatal no puede acceder a fondos gestionados por la comunidad autónoma. Tendrá que responder pues, a las prioridades que haya establecido la comunidad autónoma en concreto. Pues no, en principio no tenemos otras preguntas en el chat. Vamos a aprovechar este rato, entonces, bueno, si tenéis alguna más, podéis irla planteando, pero si os parece, pues vamos a ver las aportaciones que ya hay. Quizás, Antonio, si puedes compartir tú el panel y nos puedes contar. Tenemos poca participación sobre todo en la cuarta y en la quinta, que es verdad que son dificultades previstas a futuro, entonces, pues bueno, quizás es más difícil de identificar, pero sí que ahí si podéis pensar específicamente en dificultades que podáis prever en la ejecución de los fondos y en el seguimiento y en la evaluación de los fondos, pues tenemos alguna aportación más ahí. A ver. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Efectivamente, tenemos las primeras conclusiones que habéis ido trasladando a través de esta herramienta de participación. Voy a compartir la pantalla para poderlas ver entre todos y todas. Os debería aparecer por aquí, ¿verdad? Ahora. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Han salido, pues bueno, cosas bastante interesantes. Más en grande, algunos por casos... favor. Venga. Vamos a hacerlo hasta aquí de grande, que yo creo que ahí lo veis perfectamente, ¿verdad? Perfectamente, pero bien, lo vemos. Bueno, un poquito más grande incluso. Estupendo. Bueno, pues como decía, pues han salido cosas bastante interesantes. En algunos casos se coincide pues en las respuestas. Por ejemplo, en el ámbito de las necesidades que no están cubiertas o poco cubiertas, ha sido bastante reiterativo el ámbito rural, desde distintos puntos de vista: vivienda accesible, educación, sanidad y atención a la infancia. También se ha comentado ayudas a la discapacidad. También se ha comentado tiempo libre educativo, ha salido incluso exactamente en dos tarjetas, y retorno educativo de los jóvenes. En cuanto a las dificultades externas de la programación, bueno, pues también hay varios participantes que han coincidido en temas similares. Uno de los más comentados, bueno, es la falta de comunicación o de información adecuada y accesible por parte de las administraciones. Se echa en falta que haya canales de comunicación más claros. Otro de los aspectos importantes, otro de los aspectos señalados ha sido el enfoque. Pues indica que los fondos en ocasiones están muy dedicados a la inversión, y algo también que es clave es que habéis indicado, por lo menos en 2 o 3 ocasiones, la preocupación porque las entidades no lucrativas no sean objeto de las convocatorias, es decir, que no se cuente con ellas a la hora de ejecutar los proyectos, tanto a nivel estatal como también ha salido a nivel regional. También se ha comentado el tema de los tiempos, esa dificultad que existe para conocer las convocatorias con antelación y de esa manera pues, poder ir preparando los proyectos.
Y por último, la multitud de instituciones con posibilidad de convocatoria, sin duda, pues dificultan todo el proceso de conocimiento e indagación por parte de las entidades. Si pasamos a la siguiente pregunta, dificultades, en este caso internas, de programación, vamos a tratar de subir un poquito ahí para poderlo hacer más grande y que lo podamos ver mejor. Bueno, en cuanto a dificultades internas en programación, nuevamente ha salido la cuestión del tiempo. Pues ese tiempo para la solicitud de las convocatorias, para la presentación de los proyectos, que bueno, en muchas ocasiones hemos visto que ha sido muy breve en el tiempo en estas primeras convocatorias. Otra cuestión que ha salido aquí también repetida es la falta de capacidades internas o la falta de adaptación de los equipos habituales de las entidades para trabajar con estas convocatorias. Asimismo, esto está muy relacionado con la dificultad, criterios muy estrictos en algunas de ellas, o la dificultad de la comprensión de las convocatorias. También conocer pues, dónde presentar estas ideas. Esto es pues, guardar relación con lo que habíamos visto anteriormente, en cuanto hay muchas posibilidades, muchas instituciones con posibilidad de convocatorias. Si nos vamos a la cuarta pregunta, aquí ha habido un poquito menos de participación. Bueno, pues se ha hablado nuevamente de la complejidad, en este caso de los procesos de ejecución. También ha salido el tiempo. Aquí el tiempo pues, ha salido en dos ocasiones. Una de las entidades participantes pues, bueno, decía que, claro, que cómo es posible hacer un proyecto piloto en tan solo un año. Es muy poco tiempo para saber si es transferible o no es transferible este conocimiento. Y bueno, luego aquí también tenemos una tarjeta que indica reducción de presupuestos aprobados y no de los objetivos del proyecto. No sé si entiendo muy bien lo que quiere decirse. Imagino que lo que se está intentando trasladar es que en ocasiones, pues con respecto a la convocatoria original, sí que o a la previsión original, cuando se habla de la convocatoria, nos encontramos con que ese presupuesto es más ajustado, sin embargo, no la ambición de los objetivos del proyecto, lo que hace, pues bueno, difícil la presentación de convocatorias que puedan ser pues lo suficientemente ambiciosas para cumplir los objetivos y al mismo tiempo con un presupuesto más ajustado. Si pasamos a la quinta cuestión que os hacíamos, dificultades en seguimiento y evaluación, pues aquí tenemos dos respuestas en este momento. La primera indica que debería hacerse un seguimiento in situ por parte de las entidades financieras y bueno, la segunda pues está muy relacionada con la justificación, burocracia, etcétera, que obligan, claro, nos obligan a dedicar pues mucho más tiempo que el que utilizaríamos habitualmente para lo que es ejecutar nuestros proyectos que se realizan con fondos propios. Y si vamos a la última cuestión, el impacto deseado en el sector. Bueno, pues aquí también tenemos cosas muy interesantes. Varias de vosotras habéis hablado de la que se espera una modernización y digitalización de las entidades a través de estos fondos. También habéis recalcado que es pues un impacto esperado el reforzar el papel del tercer sector y también su reconocimiento. También que sirva para captar nuevas ideas para proyectos innovadores, puedes traerse de aquí, aunque está enfocada a nuevas personas pobladoras, imagino que en el ámbito rural, pero bueno, en definitiva, nuevas ideas, nuevos proyectos sostenibles. Y luego habéis hablado pues en el ámbito sectorial pues de dos aspectos. Medio rural, que lo teníamos aquí arriba y lo volvemos a tener aquí nuevamente, y también bueno, la mejora de los procesos de desinstitucionalización del sector. Y estas son todas las conclusiones que tenemos. Sí que es cierto que esperábamos un poquito más de participación. Sabemos que siempre puede ser complicado, pues mientras mi compañero está exponiendo, pues estar escuchando, estar intentando plantear las posibles preguntas y participar. Por eso, si os parece bien, podríamos dejar este proceso abierto hasta quizás
mañana a las 11, si os parece bien, con idea de que podéis ir incluyendo pues, más ideas, más tarjetas y pues contar con vuestra participación mañana en la segunda sesión, que será también a las 4. Entonces, pues si os parece, hasta mañana a las 11 dejamos abierta esta herramienta para que podáis incluir aquí vuestras ideas. Vale, pues muchas gracias, Antonio. Y dejamos, como dice, abierta la participación. Mañana retomaremos a partir de las aportaciones que hayáis hecho. Bueno, también habrá espacio para hacer alguna aportación más, pero trataremos de pensar sobre todo en maneras de bueno, suplir o recomendaciones para abordar esos retos que estamos detectando. Os agradecemos la participación. Bueno, si queréis, estamos todavía a tiempo de plantear alguna pregunta más. Mañana también podemos abordarlas. Y si no, pues bueno, muchas gracias y por nuestra parte podemos cerrar aquí. Vale, estupendo. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todos y a todas desde la plataforma del tercer sector. En primer lugar, dar las gracias al equipo de Fresno por esta interesante sesión. La verdad que ha sido mucha información, pero yo creo que necesaria y de las necesidades que las entidades necesitamos para poder conocer mejor estos fondos y para poder saber cómo beneficiarnos de estas convocatorias. Os animamos de verdad a que participéis y que mostréis vuestras dudas, inquietudes, tanto en la herramienta como a través del chat y mañana en la próxima sesión. Y nada, os invitamos a que participéis y nos vemos allí a las 4.